Vaya conmigo, se pueden quedar sentados así, pero busquen Hechos capítulo 2. Vamos a leer del 41 en adelante. Son los textos que vamos a estar viendo varios domingos. Esos son los textos que nos tocan ahora. Les adelanto que hoy la predicación básicamente va a ser una introducción a esos textos. Toda la predicación va a ser una introducción a esos textos. Pero esos son los textos que que nos toca ahora en esta serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Hechos. Amén. Hechos 2, del 41 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Mira, hermano, cuando nosotros estudiamos la Escritura, específicamente el Nuevo Testamento, la Biblia enseña claramente que cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo, somos unidos a Él. Eso lo enseña la Biblia claramente. Todo aquel que viene a Cristo y pone su fe en Él es unido a Cristo. Ahora estamos en Cristo. Mire como Pablo lo dice claramente en Romanos 6, del 3 al 5. Dice Pablo, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, y ahí no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo que ocurre espiritualmente cuando todo el que viene a Cristo es sumergido en el Espíritu Santo? Y todos, somos bautizados con el Espíritu Santo. Lo predicamos el domingo pasado, el regalo del don del Espíritu. Así que dice Pablo, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Por qué? Dice Pablo en el verso 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. O sea, que fuimos unidos a Cristo en su muerte para ser libertados del pecado. Pero asimismo, debido a su resurrección, y como estamos unidos a Él, cuando venga, el momento de la resurrección, todos los que estamos en Él, resucitaremos. Yo creo que eso es claro en la Escritura. Amén. Por eso, Pablo más adelante, en esa misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, él va a decir estas palabras que muchos, tú y yo conocemos. No hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, de eso es que se trata la salvación. En eso consiste la salvación. Por eso es que ahora el Padre nos mira a nosotros como hijos, aun cuando no somos hijos perfectos. Esa es la realidad. Somos hijos porque estamos en el Hijo. ¿Entendieron el punto, hermanos? Somos hijos porque estamos en el Hijo. Pero, hermanos, también la Biblia enseña que cuando somos unidos a Cristo por la fe,
también somos unidos a su cuerpo. Eso también lo enseña la Escritura. Son varios los textos, hermanos, que enseñan claramente que Cristo es la cabeza de un cuerpo. ¿Verdad que sí, hermanos? Y que ese cuerpo está compuesto de todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso está más que claro en el Nuevo Testamento. Por eso, cuando tú y yo venimos a Cristo, no solamente estamos haciendo un compromiso con Cristo, sino que también estamos haciendo un compromiso con el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo un compromiso con su cuerpo. Mire cómo Pablo lo describe en Romanos 12, del 4 al 5. Lo voy a leer en otra traducción, ¿verdad? Por si notan la diferencia. Romanos 12, del 4 al 5, dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Y mira lo que sigue diciendo Pablo. Nosotros, la iglesia, ¿verdad que sí? Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y mira cómo termina Pablo este texto. Y nos pertenecemos unos a otros. ¿Usted entendió eso? Eso es fuerte. Nos pertenecemos unos a otros. Mire, yo creo que la Biblia es clara en este punto, pero lamentablemente en muchas iglesias este compromiso se ha perdido. La gente quiere buscar de Dios, quiere comprometerse con Dios, pero no se quieren comprometer con una iglesia. No se quieren comprometer con el cuerpo. Y como vamos a ver a lo largo, ¿verdad?, de estos domingos, es imposible estar en Cristo y no estar en su cuerpo. Yo le he dicho, ¿verdad?, otras veces que hemos tratado este tema y he hablado sobre este ejemplo, hermano. Si usted me invita a mí a su casa y me dice: Calixto, ven para acá, pero no traigas a Jacqueline porque no la soporto, yo no puedo ir. Yo no debo ir. Por el bien mío primeramente y por el bien de mi matrimonio. ¿Cómo yo le explico a Jacqueline? Jacqueline, voy por un sitio, pero no te soportan a ti, por eso quiere... Esto no tiene sentido. Pues ¿cómo le vamos a decir a Dios: Señor, yo te quiero a ti, pero no quiero a tu esposa? No quiero a tu cuerpo, no quiero a tu novia, no la quiero, no la soporto. Por eso es que muchas personas que dicen estar en Cristo viven sus vidas todavía como si estuvieran en el mundo, porque no han entendido eso. Necesitamos ver la iglesia como Jesús la ve. Necesitamos ver la iglesia como Jesús la ve, hermano. Y mire, si usted va a Juan 17, hemos citado varias veces, esta oración me encanta, que es la oración sacerdotal de Cristo, donde Cristo ora por sus discípulos. Si vamos a Juan capítulo 17, claramente Jesús está orando por sus discípulos, pero en el verso 20, escucha bien, te incluye a ti y a mí. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que usted está en Juan 17:20? ¿Cuántos aquí han puesto su fe en Cristo? Usted está en el verso 20. Mire, dice Juan 17:20 y 21. Mas no ruego, hablando Cristo, mas no ruego solamente por estos, que son los discípulos que estaban allí presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y más adelante, cuando veamos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, vamos a ver, ¿verdad?, cómo hasta el sol de hoy seguimos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y hemos creído por la palabra de ellos. Así que dice Cristo que Él no solamente ruega por los discípulos que estaban presentes allí, sino que ora por todos aquellos que van a creer. Y dice el 21, ¿por qué tú ruegas, Cristo? ¿Por qué? Mira el 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Wow. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Yo no sé si usted entendió, pero yo había leído este texto muchas veces. Y cuando yo vi esa parte final, yo dije, wow, la unidad del cuerpo le dice al mundo que Cristo fue enviado por el Padre. Eso quiere decir que la unidad de nosotros como pueblo, la unidad de un cuerpo, la unidad de una iglesia, no es cualquier cosa. Somos el testimonio vivo de que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Eso es un privilegio. La iglesia es un privilegio. Estar en su cuerpo es un privilegio. Cuando uno estaba y jugaba un deporte, ¿verdad? Los que quizás tenían un poquito más de talento, pues querían ser profesionales. Los que jugaban fútbol, ¿verdad? Yo me imagino que llegar a Europa y jugar en el Barça, ¿verdad? José va a decir en el Real Madrid, ¿verdad? Voy a decir el Real Madrid para que José tuvo que salir, ¿verdad? Para tomarse la pastilla. Pero José diría el Real Madrid, ¿verdad? Todo el mundo quisiera llegar, ¿verdad? Y sería un privilegio llegar a ese lugar. Son pocos los que llegan. Son pocos los que llegan a ser profesionales del baloncesto. Son pocos los que llegan a ser profesionales en cualquier tipo de deporte. Pues hermano, mucho más es el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque ese privilegio, el privilegio de estar en un equipo profesional, es solamente por esta vida. Es más, no es ni por esta vida, te empiezas a lesionar y sabes que te van a sacar. Y si vienen los jóvenes, van a sacar a los viejos, ¿verdad que sí? Así pasa en todo deporte. Pero la iglesia es para siempre, es eterna. El mundo necesita ver que estamos en Cristo. Y la única forma que el mundo puede ver que estamos en Cristo es cuando estamos comprometidos con la iglesia. Esa es la realidad. Pero no solamente que estamos comprometidos con la iglesia, sino que volviendo al texto que leímos ahorita, que el mundo vea que somos una iglesia que se pertenece los unos a los otros. Ya ahí estamos hablando de otra cosa. Porque sí podemos sentarnos aquí todos los cultos, pero no es lo mismo sentarse aquí a adorar que pertenecerse los unos a los otros. Y esa es una de las razones más importantes del regalo que hablamos la semana pasada, el don del Espíritu Santo. Eso es una de las cosas más hermosas que hace cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Somos unidos a Cristo y somos unidos a su cuerpo. Por eso, hermano, esa iglesia que estamos estudiando en el libro de los Hechos, esa iglesia que yo le dije que íbamos a estudiar porque queremos aprender de ella, porque queremos volver, ¿verdad?, a esos cimientos, a esos primeros años, hermanos. Por eso es que esa iglesia era una iglesia viva, porque era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Era una iglesia que estaba unida por el Espíritu. Estaba unida por el Espíritu. El mundo de aquella época lo veía claramente, podía ver que esa iglesia estaba viva, no solamente por lo que ellos predicaban, no solamente por su mensaje, sino por su unidad y por el amor que tenían entre ellos. Eso fue lo que impactó el mundo de aquellos tiempos. Por eso el propósito de Dios no es solamente salvar personas de manera individual. Fue Dios quien planeó edificar una iglesia, la planeó desde antes de crear el mundo, desde la eternidad, hermano. Por eso Él la sostiene hasta el día de hoy y es Dios quien la va a perfeccionar en la eternidad. Acuérdese de eso, es Dios quien la va a perfeccionar. No somos perfectos, pero vamos a ser perfeccionados. La iglesia, hermano, la iglesia está en el centro del plan de salvación. Está en el centro del plan de salvación. Por eso en Mateo capítulo 1, hermanos, cuando José está pensando separarse de María en secreto, ¿verdad? Porque María, ¿verdad?, estaba embarazada y en aquellos tiempos caer embarazada antes de haberse consumado el matrimonio era un escándalo.
Y José no le quería hacer daño a María. El ángel se le presenta a José en un sueño y le dice: mira, José, no las dejes, porque el niño que está en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. Y ¿sabe lo que le dice el ángel en el verso 21 de ese primer capítulo de Mateo? Le dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, de sus pecados. Así que Dios no solamente vino a salvar individuos, vino a salvar un pueblo, vino a salvar una iglesia. Pero si todavía yo no he sido claro, y quizás alguien no ha entendido todavía hacia dónde voy, Pablo en su carta a Tito escribe un texto que yo creo que es bastante claro en este tema. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Mire lo que dice Pablo. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, dice Pablo. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el contexto de lo que Pablo está hablando. Pero vamos al tema de la iglesia ahora. Miren lo que dice Pablo ahora en el 14. Él, Cristo, dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Y sigue diciendo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Hermano, y este es el plan de Dios no solamente para esta vida. Este es el plan de Dios para toda la eternidad. Somos su pueblo por siempre y para siempre. Él ha escogido un pueblo, ha escogido una iglesia para que viva con Él para siempre. Es su novia, es para siempre. Para que viva eternamente con Cristo, unido a Cristo. Mira el privilegio de ser parte de su cuerpo. Usted puede ver lo glorioso de esto, hermano. Lo maravilloso de esto. Que gente como tú y como yo, hombres y mujeres de diferentes pueblos, de diferentes naciones y aún a nivel mundial de diferentes lenguajes, todos adorando a Cristo. Y todo por la misericordia de Dios. Y todo por la gracia de Dios. Personas con diferentes contextos, con diferentes pasados, con diferentes historias, y todos podemos adorar unidos a Cristo. Eso solamente lo hace Cristo por medio de su iglesia. Esa unidad solamente la hace Cristo. Pero mire, gloriosamente la Biblia nos revela una visión de eso, para que lo podamos ver. Mire, Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 10. Mire lo que dice Juan. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Mire la visión de Juan. Hermano, y este es el punto más importante por el cual estamos estudiando la iglesia primitiva en el libro de Hechos. De por qué estamos estudiando este libro. Yo quiero, hermano, yo anhelo de todo corazón que de la misma manera que yo lo veo, ustedes puedan ver cómo el Espíritu Santo utilizó a hombres y mujeres comunes y corrientes para llevar a cabo la misión que Cristo había dejado: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hombres y mujeres comunes y corrientes.
Hermano, y es cierto, y ahora voy a la parte quizá no tan buena de la historia. Sí, porque no todo es color de rosa. Es cierto que cuando leemos las historias del libro de Hechos, nos maravillamos al ver cómo el Espíritu utilizó a estos primeros cristianos para llevar el mensaje del reino, para impactar esa cultura pagana que estaba dañada por el pecado, hermanos. Y nosotros debemos aprender de eso. Esa es la iglesia que debemos buscar ser. Una iglesia que ofrezca un mensaje de cambio, una iglesia que hable de libertad, una iglesia que predique de salvación. No queremos ser una iglesia que se parezca al mundo, queremos ser una iglesia que se parezca a Cristo. Queremos ser una iglesia viva. Queremos que el mundo vea que estamos vivos, que esta iglesia está viva. Pero no podemos negar, hermano, la parte no tan buena de la historia. Esta iglesia primitiva, sí, tuvo impacto en la cultura que vivía, pero no era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. No podemos mirar la iglesia del libro de los Hechos como una iglesia sin defectos, como una iglesia perfecta. No podemos mirarla de esa manera. En esa iglesia primitiva hubo personas que predicaban herejías, predicaban falsas enseñanzas, hubo actos de hipocresía, aún dentro de los mismos líderes de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es eso? Se lo voy a demostrar por la Escritura. Pablo en su carta a los Gálatas, Pablo, usted sabe quién era Pablo, ¿verdad? Un líder de la iglesia, describe cómo tuvo que reprender y confrontar a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Otro líder de la iglesia, ¿verdad que sí? Y Pablo describe en su carta a los Gálatas que él lo tuvo que confrontar. Y dice Pablo en Gálatas 2, 11 y 12, hermano, y lo busqué en traducción actual porque quiero lo más claro posible que usted me entienda. Dice: cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él, dice Pablo, y le dije que no estaba bien lo que hacía. Lo confrontó con su pecado. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. ¿Cómo es posible eso? Sí, el Pedro que está predicando en Hechos capítulo 2, ¿verdad que sí? Tremendo hombre de Dios, tuvo que ser confrontado porque lo que estaba haciendo no estaba correcto. No era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. Hubo conflicto entre sus líderes. Sin embargo, hermano, aún en medio de este conflicto, años más adelante, Pedro escribe 2 cartas. Y en su segunda carta, en el capítulo 3, mira lo que dice Pedro, 15 y 16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo. Pedro, si ese tipo te confrontó, ese tipo en Antioquía te dijo: tú estás mal. ¿Cómo es posible que tú digas ahora que es el amado hermano Pablo? De eso se trata la iglesia. De eso se trata la iglesia. Y dice: también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. O sea, amado y sabio. Y después le dice: al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas. O sea, dice que Pablo era amado, que era sabio, y lo está defendiendo porque estaban diciendo cosas que él no dijo. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque Pedro sabía que eran iglesia. Pedro sabía que eran un cuerpo. Sí, Pablo lo confrontó, eso pasa dentro de la iglesia en los conflictos, pero Pedro sabía que por encima de las diferencias, por encima del conflicto, por encima de lo que Pablo hizo, estaba Cristo. Y Pedro sabía que aun cuando había pasado esa discrepancia, el fin era predicar a Cristo. Y si había que perdonar a Pablo o había que arreglar con Pablo por predicar a Cristo, se hacía.
El fin es Cristo. Ahora, Pablo no solamente tuvo conflicto con Pedro, también con Bernabé. No vaya a pensar ahora que el problema era Pablo. Ya son dos conflictos. ¿Para qué Pablo era enérgico? ¿Verdad? Pero tuvo problema con Bernabé. Dice Hechos, que lo vamos a estudiar más adelante, en el capítulo 15, que después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron, dice el texto. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Otro conflicto. Pablo y Bernabé. Sin embargo, más adelante, Pablo va a escribir una carta a la iglesia de Colosas, la iglesia de los colosenses. ¿Y sabe lo que va a decir Pablo cuando se está despidiendo en el capítulo 4, verso 10? Dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también les saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? Yo no puedo ser más claro. Háganlo sentir bienvenido. Pero hermano, si hay algo que siempre me ha impactado en referente a este tema, y todo el que habla conmigo sobre este tema lo sabe, es la iglesia de Corinto. Es la iglesia de Corinto, hermano. Ese es el mejor referente para este tipo de situación. En las cartas que Pablo le escribe a los corintios, si usted la lee con calma, usted va a ver que hay varias situaciones pasando en esa iglesia que se supone que no pasaran. Y le voy a dar un resumen: divisiones, orgullo y falta de humildad, inmoralidad sexual, se demandaban judicialmente entre los hermanos, algunos abusaban de su libertad cristiana, abusos de los dones espirituales, algunos de ellos estaban cometiendo abusos en la cena del Señor. ¿Y sabes cómo Pablo describe a esa iglesia al principio de la carta? Pablo dice en 1 Corintios 1:2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo hubiera puesto a los sinvergüenzas de Corinto. Humanamente, eso es lo que hubiéramos puesto. Porque acuérdense, Pablo escribe esa carta porque recibe toda la información de lo que está pasando. Y esa carta es en respuesta para resolver todos esos problemas. Si Pablo no hubiera pensado o no hubiera estado en Cristo, tan pronto recibiera todos esos problemas, bueno, esa iglesia no tiene remedio. Olvídate de eso, yo no le voy a escribir a esa gente. No era así. No le voy a escribir a esa gente no tiene remedio. Mira, inmoralidad sexual, orgullo. Esa gente no entendió el mensaje de Cristo, olvídate. Eso van para el infierno, fíjate eso. Sin embargo, Pablo se tomó el tiempo de escribirle 2 cartas. Porque Pablo sabía que aún con sus problemas y sus dificultades, eran iglesia. Y él sabía que cuando ellos recibieran esa palabra, los que verdaderamente estaban en Cristo, en esa iglesia, iban a arrepentirse de sus pecados, iban a reconocer donde habían fallado y iban a decir: Pablo, tú tienes razón, vamos a Cristo. Pablo lo sabía. Ahora, ¿cómo es posible que cosas así pasen dentro de la iglesia? ¿Usted no se ha preguntado eso? No sé si usted había leído Corintios, pero cuando yo le estudié, el profesor decía: mire, si usted es un futuro pastor, hay que darle un estudio bíblico de Corintios en todas las iglesias. Él decía: ¿cómo es posible que pase esto? Si ustedes recuerdan, ahorita leímos Tito 2:14, Cristo se dio
por nosotros para redimirnos, para purificar a su pueblo. Ahora, ¿esto quiere decir que todos los que estaban en Corinto estaban mal? Esa es la pregunta. ¿Sabe qué? Por el mismo Pablo sabemos que no. Porque en el capítulo 6 de la carta, Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y le dice Pablo, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no todo estaba dañado en la iglesia. Había gente que el Espíritu Santo los había cambiado. Por eso es que la iglesia prevalecerá. O sea, hay gente dentro de la iglesia que nunca va a entender el mensaje y va a querer siguiendo viviendo en pecado. Eso va a pasar en todo lugar. Pero hay gente dentro de la iglesia que ha puesto su fe en Cristo y va a dejar que la palabra lo santifique y su relación con Cristo cada día va a crecer más y más. Y cuando vengan los ataques del enemigo o las confrontaciones va a decir, no, ya yo no soy lo que era. Ya yo no soy lo que era. Porque de alguna manera, hermano, de alguna manera, si tú y yo estamos aquí es porque Cristo ha hecho algo en nuestras vidas. Algo ha hecho en nuestras vidas. Y nunca vamos a ser una iglesia perfecta. Nunca vamos a llegar. Por eso es que nos necesitamos los unos a los otros. En esta vida nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. Yo recuerdo una analogía que usaba un pastor y él decía, mire, esto es como cuando usted se muda a un edificio y están arreglando el edificio de al lado o el de arriba, el apartamento de arriba, y está en construcción y el ruido molesta, ¿verdad que sí? Pero por eso le dije, su hermano está en construcción. Y a veces nos va a molestar el ruido que Dios está haciendo en él. Sí. Hay gente que necesita más que pintura. Nos va a molestar el olor. La pintura huele fuerte. Pero hay gente que Dios está reemplazando paredes, baños, cuartos. Sí. Jacqueline estaba desesperada cuando Dios estaba haciendo este apartamento. Todavía de vez en cuando dice, Dios, bájale ese martillo que suena muy duro. Esta es la realidad. Estamos en construcción. Por eso el medio, hermano, más importante para nuestra santificación es nuestra relación con los otros hermanos de la iglesia. No podemos crecer en santificación sin ellos. Todos los consejos que Pablo da en sus cartas a las iglesias, todos los consejos que tienen que ver con convivencia son para practicarlos en la iglesia local. Porque, hermano, aunque el cuerpo de Cristo es universal, la única forma en que el mundo puede ver el cuerpo de Cristo de manera visible es cuando nos reunimos, cuando somos una iglesia local. Si usted ve por ahí, y voy a usar los Lakers porque soy Lakers, aunque perdimos, ¿verdad? Pero si usted ve por ahí a LeBron James, usted no dice por ahí va el equipo de los Lakers, ¿verdad que no? ¿Qué usted dice? Ahí va LeBron James, jugador del equipo de los Lakers. Pero ¿cuándo son equipo ellos? Cuando se reúnen. Sí, somos iglesia donde quiera que vamos. Pero cuando realmente somos iglesia, cuando nos reunimos. Cuando estamos juntos físicamente. Un grupo de creyentes que se reúnen y que tienen una conexión tanto espiritual como física. Por eso el congregarse es un mandamiento de Dios, no una sugerencia. Y estoy hablando, ¿verdad?, con los que han decidido poner su fe en Cristo. Es un mandamiento, no una sugerencia. Es el propósito de Dios que seamos un pueblo. Aunque nos moleste el ruido de la construcción de nuestro hermano. ¿Eso es así? Por eso yo le he dicho, hermano, que no estar aquí, y le estoy hablando a la iglesia, es rechazar la invitación que Cristo te hace.
Perdóname que te lo repita, pero no estás rechazando mi invitación. Yo vengo porque Cristo me invita aquí. Esta iglesia no es mía. Mañana yo me puedo ir y puede venir otro pastor. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. El único indispensable es Cristo. Y Cristo es el que nos invita. Y hermano, la semana que viene, ¿verdad? Y durante varios domingos vamos a ver, ¿verdad?, estos textos de Hechos capítulo 2. Le dije que esto simplemente era la introducción para entrar en profundidad en ese texto, hermano. Y vamos a entender, hermano, que cuando recordamos esto del congregarse a la iglesia, hermano, no es un capricho. Es que nuestra santificación está en juego. Está en juego. ¿Cómo vamos a crecer en Cristo si pasamos más tiempo los deleites del mundo que los deleites de la iglesia? Ahora, tampoco es que vamos a estar, porque estemos los 7 días aquí congregándonos, vamos a crecer en Cristo. Tiene que haber un balance. Sí, tenemos que congregarnos, pero tenemos que tener una vida espiritual individual cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero hermanos, si realmente tenemos una vida individual de oración, de la palabra, vamos a tener anhelo por compartir con nuestros hermanos, aunque a veces no lo soportemos. Seamos sinceros, hermano. Ha habido personas, yo nací en la iglesia. Así que ha habido muchos en 42 años que la construcción que Dios está haciendo en ellos no me ha dejado ni dormir. Pero hay que trabajar con ese tipo de personas, porque es el propósito de Dios. La iglesia primitiva, hermano, tuvo éxito porque a pesar de todos los errores que tenían, los unía un mismo propósito: hacer la voluntad de Cristo, vivir para la gloria de Cristo. Eso era lo que unía a la iglesia. Un amén nada más. ¿Se entendió eso? Ese fue el éxito de la iglesia. No era que eran perfectos, no era que todos se llevaban bien, no era que no había conflicto. No. Es que por encima de las situaciones que los dividían, ellos decían: yo vivo para glorificar a Cristo. Y eso está por encima de mis diferencias, eso está por encima de los conflictos, eso está por encima del pecado de mi hermano hacia mí, de lo que me haya causado. Está por encima porque Cristo es el todo. Cristo es el todo. Yo pienso, si Cristo en la cruz hubiera pensado en el conflicto que Él tenía contigo y conmigo, ¿qué hubiera pasado? Examínate. Yo te puedo decir, pero examínate. Si Cristo hubiera dicho: mira los pecados que va a cometer fulano, sultano, los pecados que va a cometer Calixto, y hubiera entrado en eso, ¿merece esta persona eso? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera tomado en cuenta eso? ¿Tú crees que tú y yo tendríamos salvación? Pero el gozo que estaba delante de Él era más grande que tu pecado y el mío. El gozo de salvarte a ti y a mí era más grande. El propósito de Él era más grande. Ese es Cristo. Nosotros tenemos que imitarlo. Y termino con esto, hermano. La iglesia tuvo éxito porque eran los unos de los otros. Eran los unos de los otros. Matthew Henry, un gran hombre de Dios, escrito comentarios, escribió: cuando tomamos a Dios como nuestro Dios, tomamos a su pueblo como nuestro pueblo. Si no podemos tomar a Dios sin su pueblo. No, ese cristianismo no existe. Si tú le sirves a un Dios sin el pueblo, ese Dios lo fabricaste tú. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos une a su pueblo. Y termino con las palabras de Pablo, Efesios 3, 9 al 11. Dice Pablo: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios
el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno, el que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es en su iglesia donde el mundo visible e invisible ve a Cristo. Es en nosotros. Sí, por más imperfecto que tú te sientas, por más pecador que tú te sientas, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres parte de su cuerpo, y si eres parte de su cuerpo, tú proyectas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la invitación no es a examinarte y pensar que no eres merecedor de ser parte del cuerpo. No, esa no es la invitación. Porque si esa es la reflexión, nos debemos ir todos, empezando por mí. La invitación es a reflexionar, Señor, ¿cómo yo puedo comprometerme más con el cuerpo? Y si no estoy en Cristo, Jesucristo, yo quiero ir a ti, pero yo quiero que me enseñes a amar a tu pueblo, a tu cuerpo. Esa es la invitación. Porque nunca vamos a llenar la medida de Dios. Nunca. Todo es por gracia, todo es por misericordia, todo es por Él, todo es por Cristo. Amén. Ponte de pie. Y quiero orar, ¿verdad? Como hacemos, hermanos, siempre al final, yo le voy a pedir, Roland, pasa por aquí. Jackie, ¿puedes pasar? Pasa por aquí. Y hermano Andrés, pasa por aquí. Esto lo copié de la iglesia americana. Me encantó esto cuando lo vi en el culto, hermano. Si usted quiere la oración, usted va a pasar y ellos van a orar por usted. Amén. Y nosotros vamos a cantar una alabanza que se llama La Bendición. ¿Y sabe por qué vamos a cantar esa alabanza? Porque esa alabanza, lo que dice la letra de esa alabanza, es lo que el sacerdote le decía al pueblo cuando el pueblo se iba. Era la bendición sacerdotal. Así que, si usted quiere la oración, pase al frente. Amén. Pase al frente mientras cantamos esta alabanza. Te adoramos, Jesús. Amén, aleluya. Queremos bendecir al pueblo en esta hora. Hermano, y si no vas a pasar, te adoramos, Jesús. Canta esta alabanza. Canta esta alabanza. Cántala por tu hermano. Cántasela a tu hermano en esta hora. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Cántalasela a tu hermano. Dile a tu hermano. Te adoramos. Dios te guarde y bendiga. Dile a tu hermano. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dile, Dios te guarde. Dile a tu iglesia. Y bendiga. Ahora tú eres real sacerdocio. Así que tú puedes orar por tu hermano y decirle esta oración a él. Aleluya. Dile que Dios te mire con agrado y te dé paz. Dile amén. Eso significa así sea, así sea. Que te cubra con su gracia hasta mil
de naciones, tu familia. Ahora bendice a su familia. Y tus hijos, Dile, aleluya. Y los hijos de los hijos que te curan con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y los hijos de que tus te cubra. hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos. Que te cubra, aleluya. Que te cubra con su gracia hasta 1000. Ora por tu hermano, aleluya. Y tus hijos y los hijos de tus. Dile su presencia, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te y así sea, amén. Sigue tocando, Emilio, sigue tocando, aleluya. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompaña. Espíritu Santo te ha hablado, aleluya. Que tú vayas. Gloria a Dios. Te llene, te rodee. Si Dios te ha hablado, pasa al frente, aleluya. No te vayas sin la oración, no te vayas sin la oración, no te vayas sin la bendición de Dios. Es Dios quien quiere bendecirte, es Dios quien quiere guardar tu entrada y tu salida, es Dios quien quiere bendecirte, aleluya. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Él te ama. Él te ama, Él te ama. Tú eres su pueblo. Tú eres su pueblo, tú eres su pueblo, tú eres su pueblo. El sumo sacerdote ha orado por ti, lo vimos en Juan 17. Él ha orado por ti, Él ha orado por ti, por todos los que van a creer en Él, para que seamos uno, para que seamos uno, para que seamos uno. Dejamos el orgullo y vayamos a Cristo en esta hora. Nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la salvación. Oh, ale, no podemos seguir así, tenemos que ir a Cristo. Dios mío, Espíritu Santo, por favor, te lo pido, Espíritu Santo, convence de pecado en esta hora. Haznos entender tu palabra, Espíritu Santo, por favor. que tú vayas, te rodee, va contigo, y te Haznos entender, Espíritu Santo. Haznos entender, Espíritu Santo. Enséñame a amar a mis hermanos, Espíritu Santo. Quita de mí toda raíz de amargura, quita de mí todo, Espíritu Santo. Me humillo delante de tu presencia, Espíritu Santo, y te pido perdón. Perdón por no amar lo suficiente. Perdóname, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te estoy hablando en esta hora. Espíritu Santo,
Aleluya. Hermano, usted sabe que yo no insisto mucho, pero a mí el tema de la iglesia me rompe el corazón.